Pues buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta conferencia del ciclo dedicado al Cinquecento veneciano, con un artista que es seguramente el menos conocido de todo el ciclo y que de todas formas no está mal representado en la colección Thyssen, ¿no? Tenemos dos obras importantes de Palma el Viejo. A mí me gusta más decirlo en italiano, aunque en la web del museo lo encontrarán Palma el Viejo, me gusta decirlo a la italiana Palma il Vecchio. A Palma se le llama il Vecchio para distinguirlo de su sobrino nieto, Palma Giovane, que fue pues, un pintor naturalmente décadas posterior y que no tiene mucho que ver con él, porque es un pintor más bien oscuro, tintoretiano. Palma es un caso, no es un veneciano de pura cepa, no nació en Venecia, nació en un pueblo cerca de Bérgamo. Y Bérgamo, como saben ustedes, es una localidad que en realidad está, de donde está más cerca es de Milán. Pero no pertenecía al Ducado de Milán en la época en que Palma nació allí. Bérgamo estará como 40 minutos de Milán en coche y a 2 horas y media de Venecia, pero en 1420 y tantos fue incorporado a lo que los venecianos llamaban la terraferma, o sea, sus dominios en tierra, sus dominios continentales. Y entonces pues, se trasladó a Venecia, donde se formó como artista, donde siguió las huellas, como era habitual entonces para toda su generación, de Bellini y luego de Giorgione y de Tiziano, ¿no? Y de Carpaccio, algo antes. Y, hay una influencia de todo ese maravilloso movimiento de renovación de la pintura que tiene lugar en los últimos años del siglo XV y hacia 1500, en los primeros del siglo XVI, está muy plasmado en su pintura. Vivió pocos años, vivió solamente 48 años y de todas formas tuvo tiempo a cuajar una imagen muy característica de su estilo, una línea muy propia. Los cuadros de Palma son fáciles de reconocer. Digamos que su género principal es la Sacra Conversazione, que es un género del que ya hemos hablado, sobre todo cuando empezamos este ciclo con Giovanni Bellini. Es un género, si es que es un género, que consiste en composiciones que combinan a la Madonna, a María con el niño, la Virgen con el niño, y unos santos que la escoltan, unos santos que la rodean. La Sacra Conversazione puede tener muchas variedades, muchas versiones. Hay Sacre Conversazione que son grandes pinturas de altar colocadas en iglesias y digamos, inscritas en el culto, en la liturgia. Hay Sacre Conversazione más frecuentemente devocionales, que están destinadas a comitentes privados y a estar pues, en las casas, en el ámbito doméstico. Hay Sacre Conversazione que tienen un fondo arquitectónico y hay Sacre Conversazione que tienen como fondo un paisaje. Ya hemos visto alguna de ellas hablando de Bellini. Ya hemos visto esas composiciones de Bellini donde aparece la Madonna en el centro, escoltada por un par de santos o 4 santos a los lados. Son pinturas no narrativas normalmente, porque los santos aparecen eternizados, tal como se supone que están en la gloria. La Sacra Conversazione no recoge un episodio de la escritura, obviamente, sino se supone que nos presenta la esencia de cada uno de esos santos tal como se encuentran para toda la eternidad en la gloria. Entonces, las Sacre Conversazione de Palma el Viejo, de Palma Vecchio, son de las Sacre Conversazione devocionales, digamos, para el consumo privado, y son de las Sacre Conversazione de ámbito campestre. O sea, que tienen como fondo un paisaje, pero no solo tienen como fondo un paisaje, sino que
Su sustancia consiste en una determinada intimidad de las figuras con la naturaleza que las rodea. Dicho de otro modo, como voy a tratar de explicar a lo largo de la conferencia, las Sacre Conversazioni de Palma son una variedad de lo pastoral, que es un espíritu, es más que un género, un espíritu poético muy propio de Venecia, de la pintura veneciana y en particular a partir de Giorgione. Bueno, pues estaba diciendo que aparte de esta Virgen con el niño, con santos, entre los cuales reconocemos 3 santos, la Magdalena con el pomo de perfume, San Juan Bautista con su atuendo agreste y el cordero y la piel de camello, y al otro lado Santa Catalina con la rueda de su martirio y un donante. Aparte de esta Sacra Conversazione, tenemos en la colección otro Palma, que es también de muy notable calidad, que es esta vela. Palma fue conocido no solo por sus Sacre Conversazioni, por sus Madone con santos, sino por este tipo de retrato un poco idealizado o no demasiado particularizado de bellas mujeres venecianas. Se ha especulado sobre si se trataba de las famosas cortesanas de Venecia. Ustedes saben que Venecia tenía fama en el siglo XVI de ser la ciudad de costumbres sexuales más libre de Europa y la ciudad con la mayor cantidad de prostitutas y las cortesanas además más refinadas. Tenemos muchos relatos de viajeros del norte de Europa, por ejemplo, que iban a Venecia atraídos por la fama de sus cortesanas y iban a visitar una determinada cortesana y creían que, bueno, con el dinero la podían comprar, pero las cortesanas de Venecia, las más exquisitas, no aceptaban a cualquier cliente. Entonces, muchos tenían que volverse a su país o a su casa sin haber conseguido ver en la intimidad una cortesana de Venecia. Se ha hablado mucho de que si estas jóvenes retratadas por Palma, como las Violante de Tiziano y de otros pintores venecianos de la época, eran efectivamente prostitutas o no. Es una cuestión un poco vana, ¿no? Porque es como preguntarse, como ese debate un poco absurdo de si las mujeres que Degas pinta en el baño son o no prostitutas. Si quiere decir, si la pregunta se refiere a si la modelo podía ser una prostituta, pues puede que sí, puede que no. Si lo que se pregunta es si como tal la mujer que aparece en el cuadro aparece como tal cortesana, seguramente no, ¿no? Entonces, utilizar o no a las cortesanas como modelos, las bellas de Palma son modelos ideales de belleza femenina, al gusto de la época, al gusto veneciano. Son mujeres orondas, opulentas, con grandes melenas rubias o pelirrojas y bien vestidas, con sedas, con perlas. Aunque parezca extraño, hay más conexión de la que se podría esperar entre estas bellas de Palma y sus Sacre Conversazioni. Las dos mujeres, las dos santas, que, digamos, escoltan en los extremos la escena, enmarcan la escena como dos paréntesis, quiero decir, Magdalena y Catalina, son del tipo fisionómico de las bellas de Palma y van muy bien vestidas, muy bien arregladas y enjolladas. Hombre, eso era de esperar en el caso de Magdalena, que se supone que ha sido una seductora, es una seductora arrepentida, pero también Catalina, una mujer filósofa y de gran alcurnia, mucho más seria, de Catalina quizá no se esperaría tanto arreglo, ¿no? Esto ya da una idea del tono en el que las Sacre Conversazioni de Palma nos sitúan.
No se trata de pinturas religiosas con una solemnidad, con una trascendencia comparable a la que tendrían algunas de Bellini o tendrán algunas de Tiziano o de Tintoretto después, sino que hay en ellas, como lo habrá después en Veronés, un cierto gusto frívolo o profano, por lo menos. Hay un algo profano que se mezcla con lo sagrado. Hay por lo menos el afán de que el valor o el significado, desde luego sin duda religioso, del tema, del motivo, se haga agradable también para los sentidos, sea seductor para los sentidos. No por el hecho de ser escenas religiosas tienen por qué ser un castigo, una penitencia para los sentidos, todo lo contrario. Para explicar el contexto de la Sacre Conversazione, qué es el género de la Sacra Conversazione, vamos a remontarnos muy brevemente a los mismos orígenes del Renacimiento veneciano y vamos a ver con 4 nombres de artistas venecianos de dónde viene y cómo se constituye la Sacra Conversazione. La Sacra Conversazione procede de los polípticos, es decir, de esas pinturas frecuentemente destinadas a un altar, de esos retablos compuestos por múltiples paneles, en el centro de los cuales aparece con mucha frecuencia, en la mayoría de los casos, la Virgen María, que, como saben, desde el siglo XII aproximadamente se convierte en objeto de culto central en el cristianismo occidental. Y la Virgen aparece con tamaño mayor, escoltada por figuras más bajas, de menos peso, de algunos santos, ¿no? Este es Paolo Veneziano, pues el patriarca del proto-renacimiento en Venecia, con una imagen muy condicionada todavía por el arte bizantino, claro, muy determinada por el arte bizantino. Cada figura está en su espacio, delimitado por el arco y las columnas, y así se preserva la iconicidad. Cada figura de un santo tiene un fuerte valor de signo. Lo reconocemos porque lleva unos atributos y no se nos escapa, no se nos despinta, ¿no? Y no hay comunicación entre ellos, o no hay otra comunicación nada más que el fondo dorado. El fondo dorado es la única continuidad y el fondo dorado representa además ese estado en el que están la Virgen y los santos, ese estado común que es la gloria, la eternidad. Los Vivarini fueron una familia central en el desarrollo del arte veneciano en el Renacimiento, en el siglo XV. Antonio, Bartolomeo y Albise Vivarini. Y vamos a ver un par de cosas de los Vivarini a mediados del siglo XV, que es cuando cristaliza la transición del políptico, o sea, del retablo multipanelado, a la pala, a lo que se llama la pala, que es un cuadro con una única superficie y un único campo pictórico, un solo campo pictórico. Antonio Vivarini, el mayor de los Vivarini, pinta este políptico de Parenzo para un sitio en Croacia al que los venecianos llaman Parenzo, que hoy se llama Pores. Y bueno, pues de nuevo, la Madonna aparece en el centro, encima de ella la Imago Pietatis y a los lados una serie de santos, ¿no? Diversos santos, que reconocemos por sus atributos. Arriba está Madalena, está San Cristóbal, ¿no? Hay diferentes inmóviles, estáticos, en su cápsula, cada uno de ellos, digamos, aislado. Bartolomeo era el hermano menor de Antonio y fue su discípulo y trabajó pues una década y media después, empezó a trabajar que su hermano, pero en la obra de Bartolomeo ya apreciamos un salto muy importante, consecuencia sobre todo de la influencia de la pintura florentina.
los florentinos que llevaban la delantera, Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Domenico Veneziano, que a pesar de su nombre y de que posiblemente procedía de Venecia, trabajó en Florencia. Todos estos operan una revolución en el arte florentino, que es que abandonan el políptico para concentrarse en una sola superficie pictórica cuadrangular, cuadrada o rectangular, y se esfuerzan por crear en ella un campo perspectivo, un campo unificado por un solo punto de vista. En un políptico de Vivarini, de Bartolomeo, del año 64, que está en la Galería de la Academia, pues vemos todavía la vieja concepción fragmentada, de múltiples paneles, pero ya muy evolucionada en la caracterización de los santos. Se fijarán que la plasmación de los santos es más realista, está ya influida por Mantegna, cuya obra Bartolomeo Vivarini conoce. Se ha reducido un tanto la desproporción entre la figura de la Madonna y los santos, aunque sigue habiendo una preeminencia, pero hay algo que delata que todavía estamos en una concepción antigua, arcaica, del espacio pictórico. No se ha creado, sigue existiendo por supuesto el fondo dorado, y no se ha creado una unidad espacial entre las distintas tablas, porque fíjense que los santos y la Madonna descansan, la mayoría de ellos, sobre un suelo como de mármol, excepto el San Juan Bautista, que está sobre un suelo rocoso como del desierto al que Juan el Bautista pertenece. ¿Qué quiere esto decir? Que el suelo de cada figura no está conectado con el suelo de las demás como parte de un campo pictórico único, sino que el suelo es otro signo como en el caso de el Bautista, sus harapos o sus ropas de anacoreta o el cayado con forma de cruz, etc., ¿no? El propio Bartolomeo, en solo un año, no obstante, opera un salto en un encargo que le hacen para una iglesia en Bari y pinta una verdadera pala, una pintura como las que ha visto pintar los florentinos, un cuadro cuadrangular donde por primera vez la Madonna y los santos conviven, están juntos, coexisten en el mismo espacio. Está la huella de Mantegna aquí, pero está en un segundo término también las de esos nombres que he mencionado, de Filippo Lippi o Fra Angelico o Domenico Veneziano. Es muy curioso porque en todos esos pioneros las primeras palas que crean incorporan lo que antes era arquitectura exterior del retablo, la incorporan al interior del cuadro como arquitectura figurada. Quiero decir que los arcos que antes limitaban las figuras, que eran arcos de madera que formaban parte del marco del políptico, ahora se incorporan al interior para seguir manteniendo como unas barreras compositivas. Por otra parte, hay todavía, es un ejemplo claro, ingenuo y algo retardatario, algo arcaizante de pala, porque en el cuadro de Bartolomeo Vivarini todavía hay una enorme diferencia de tamaño para lo que sería de esperar en una Sacra Conversazione como las florentinas, entre la Madonna central, que está ahí protegida, rodeada por el marco arquitectónico, y las figuras de los santos a los lados. O sea que Vivarini conserva una cierta mentalidad tradicional, aunque esté cultivando un medio nuevo, lo esté explorando por lo menos. La Sacra Conversazione, solo se puede hablar de Sacra Conversazione cuando la Virgen y los santos viven en el mismo espacio, comparten el mismo espacio. Los venecianos pintarán palas desde los últimos años, el último cuarto del siglo
XV, pero seguirán mirando con una cierta nostalgia al políptico tradicional. Incluso cuando Bellini, por ejemplo, pinta es muy significativo que se dude entre llamarlo pala o tríptico, Priuli, porque en realidad el marco del tríptico está como sobreimpuesto a lo que sería una pala propiamente, un espacio pictórico unificado. Fíjense que el cielo tiene continuidad y en principio suponemos, aunque no sea muy claro, que el suelo también la debe tener y que las figuras comparten el mismo espacio, tienen la misma escala, etc. Los venecianos fueron más conservadores y más lentos en esta evolución. Pero aquí ya podemos hablar, desde luego, de una sacra conversazione, no de un políptico a la antigua. Bellini hizo aportaciones muy innovadoras, incluso hasta sus últimos años, que hemos repasado, que hemos revisado en la primera conferencia del curso. Hablamos, por ejemplo, del modo en que a partir de 1500 irrumpía en su obra el paisaje y eso disolvía la formalidad, la rigidez hierática que el género de la Sacra Conversazione tenía inicialmente. Su Madonna del Prato corresponde a un tipo que se puso muy de moda a partir del siglo XIII, que es el tipo de la Madonna de la Humildad, la Virgen de la Humildad, que es una virgen que no está entronizada, elevada en un gran asiento, sino que se sienta en la hierba, desciende a la tierra. Humildad tiene que ver con humus, con el suelo, y de esta manera consigue un acceso más directo a los fieles, tiene una comunicación más inmediata con nosotros, con los que contemplamos o los que oran delante del cuadro. La Madonna del Prato era una de esas vírgenes de la humildad, despojada un poco de toda parafernalia, de todo marco, de todo soporte, etc. No siempre, de todas formas, la inserción de la Madonna en el paisaje en Bellini funciona así. También vimos cómo, en casos tardíos, Bellini instalaba a la Virgen en una suerte de trono con un paño de honor detrás de ella, como el paño de honor que acompañaba a las vírgenes en los interiores. Pues bien, ya estamos en condiciones de entender un poco los presupuestos de las Sacre Conversazione, de las imágenes que Palma el Viejo va a pintar. Las Madone de Bellini en el campo, las Madone paisajísticas de Bellini, conectan con una orientación nueva en la sensibilidad literaria, intelectual y pictórica también en Venecia hacia 1500, que es una sensibilidad pastoral. Ustedes saben que la tradición pastoral es una tradición lírica que viene de muy, muy atrás, de los idilios de Teócrito, de las bucólicas de Virgilio, y que canta los afanes amorosos y musicales de los pastores, unos pastores normalmente muy exquisitos y más bien exquisitos y sofisticados, mientras cuidan sus rebaños, ¿no? Mientras cuidan sus rebaños, los pastores cantan a su amada y a veces rivalizan entre ellos en el canto. Lo pastoral es un género típicamente urbano y nacido siempre en una sociedad evolucionada, compleja, sofisticada, y que consiste en la nostalgia de una vida más simple. Todos deseamos, cuando vivimos en sociedades complejas, urbanas, avanzadas, y todo eso que he dicho, todos añoramos una vida más simple, aunque sepamos que la realización de eso es quimérica, que nunca, que es inviable. No dejamos de soñar con una vida más simple. La pastoral es el retorno a Arcadia, es la realización ideal de ese anhelo.
Tiziano es uno de los precursores de la sensibilidad pastoral desde sus primerísimos pasos y la combina con la mitología antigua. Basta ir al Prado para ver todas maravillosas mitologías arcádicas, pastorales, ¿no? La Bacanal de los Andrios o la ofrenda a Venus son ejemplos de esa sensibilidad pastoral combinada con la mitología clásica, pero la combina también con la religión. La Sagrada Familia con un pastor que es una especie de adoración de los pastores reducida a su quinta esencia, porque solamente hay un pastor, es un ejemplo muy clásico de ello. Las tres figuras forman un triángulo, una pirámide muy rafaelesca, muy clasicista, de composición equilibrada, porque Tiziano incurre en el clasicismo en estos años, como es sabido muy a menudo. Palma va a desarrollar una versión un poco más compleja, un poco menos, no tan elegante como la de Tiziano, no tan simple, pero que evidentemente está emparentada con esa Sagrada Familia del Pastor. También aquí se trata de una Sagrada Familia con la Virgen, San José y el Niño, un pastor que viene a adorar y una donante que está ahí la han puesto a la pobre con las bestias, un poco marginada, como si Palma no supiera qué hacer en este caso con la figura de la donante. Después terminaremos hablando de cómo la presión de los donantes va a terminar trastocando el esquema compositivo triangular o piramidal y la misma simetría de las obras. Lo veremos enseguida. Pero este es como el punto de partida. Para convertir la Sacra Conversazione en una variedad de lo pastoral, se podía haber optado por, como hemos visto antes, esta versión sencilla, reducida a lo esencial, despojada de todo, que es la de la Madonna del Prato. Un paisaje y la Madonna con el niño en medio. Palma no optó por esa fórmula, como otros contemporáneos suyos, seguidores de Bellini, no optaron por esa fórmula, sino que optaron por un camino un poco más, ¿cómo decir?, de circunvalación, por un rodeo, algo sorprendente. Veamos, por ejemplo, lo que hace Cima da Conegliano, que es un pintor veneciano de esta generación que sigue bastante a Bellini, que adopta muchos de sus esquemas para Sacre Conversazione y a veces pues, entroniza a la Virgen en un entorno arquitectónico, con los santos muy formales, como en un entorno, como decir, de corte, de la reina del cielo rodeada de sus cortesanos, ¿no?, de los que la adoran. Pero Cima también incurre en la Madonna en el paisaje, y cuando inscribe a la Madonna en el paisaje con santos, no prescinde del trono, sino que ¿cómo diría? Lo hace rústico el trono, ¿no? Sigue habiendo un trono y un paño de honor, pero el trono puede ser una roca con la forma adecuada, un poco medio natural, medio artificial, y el paño de honor, lo que hace oficio de paño de honor es un árbol o un arbusto a veces. Hay un ejemplo de Cima todavía más claro en un cuadro posterior del Museo Calouste Gulbenkian de Lisboa, que nos da muy bien esa sensación de que estamos... En el fondo, la naturaleza es una naturaleza ficticia, es una naturaleza de elementos artificiales que se han naturalizado, que se han vuelto rústicos, como cuando se crea un parque artificial, ¿no? Como cuando van ustedes a Le Buix-Chaumont, a París, y es un parque que se creó sobre hormigón armado, sobre unas montañas de escombros, ¿no? Son elementos pseudo-naturales que buscan un pintoresquismo de la naturaleza, pero que en el fondo es muy artificial.
Pues bien, esta táctica del rodeo, del convertir los elementos que enmarcan a la Madonna en naturales a través de una rustificación de ellos, será muy popular en los comienzos del siglo XVI y tiene algunos equivalentes en otros temas, en otros motivos. Descubrí esta fantástica María con el Niño y San Juan Bautista, San Juanito, en un paisaje de Piero di Cosimo, un artista de otro medio del entorno florentino, que tiene este recurso un poco chapucero de colgar el paño de honor de las ramas del árbol, con otro propósito que darle un algo rústico, un algo, pues eso, pastoral, más simple, menos propio del ambiente cortesano y más propio del ambiente natural. Pero también hay algo de eso en estos San Jerónimos que utilizan como asiento una roca y como atril un árbol que tiene la forma adecuada, ¿no? Elementos en el fondo artificiales, pero camuflados. Vamos a ver el proceso de la evolución de Palma en sus Sacre Conversazioni en el paisaje. Palma comienza pintando unas figuras que evocan un poco unas Madone, que evocan un poco a Bellini y un poco bastante también a Carpaccio, ¿no? El esquema fundamental de la Madonna en el eje central con el paño de honor detrás, bueno, un parapeto que la separa del paisaje, dos figuras dispuestas simétricamente, que en este caso son dos donantes, no son dos santos, y luego ya, bueno, pues al fondo toda la naturaleza es un esquema todavía muy conservador, muy clásico del Bellini todavía del siglo XV. Lo que pasa es que luego los elementos del paisaje, decía que evocan bastante a Carpaccio, evocan ese goticismo narrativo característico de Carpaccio que hemos visto también en la segunda conferencia. Un Palma un poco más tardío, un poco más evolucionado de la primera década del XVI, combina aquí, en el caso de Madonna, los santos, las santas Bárbara y Cristina, con los dos donantes arrodillados. O sea, es más complejo, ya tiene por lo menos tres planos espaciales, el primer plano de los donantes, el segundo de la Virgen y las santas, y ya el tercero que hay detrás con el fondo de paisaje. Y la Madonna está subida a una basa, a un pedestal que evoca una ruina clásica, un sarcófago, y que sustituye el paño de honor con un árbol, ¿no? Con una vegetación, lo que quiere decir que Palma está ensayando elementos a medio camino, digamos, entre el artificio y la naturaleza para sugerir esa rustificación, esa naturalización de lo que viene de ser una escena formal y en el fondo cortesana, ¿no? Cuando el proceso culmina plenamente en Palma, desaparecen los elementos arquitectónicos, el parapeto, el suelo de damero, todo lo que constreñía el espacio, y tenemos al grupo de la Madonna con los santos en primer término en comunicación directa con el paisaje. Pero si se fijan, todavía persiste, la Madonna está sentada en algo, la Virgen está sentada en algún sitio, está elevada, que puede ser, pues eso, una ruina, un fragmento de arquitectura en ruinas o quizá un fragmento de roca, y tiene detrás de sí el árbol que sigue actuando como el paño de honor. Y además, en este caso, es muy revelador porque es aquel árbol emblemático que vimos aparecer en Bellini y en Carpaccio y en Lorenzo Lotto, que es el tronco seco con una rama o otro tronco que ha reverdecido, porque es el símbolo de
muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, aquí los elementos se han naturalizado un paso más allá, ¿no? Y en nuestra pintura, pues el proceso está también bastante avanzado. No sé si diría que se ha ido tan lejos como en el anterior, porque persisten elementos arquitectónicos, elementos más artificiales, pero hay también una base que tiene algo pues, que evoca la construcción humana, pero bueno, el esquema sigue siendo está bastante naturalizado también, ¿no? Entonces, y sigue predominando, desde luego, como en los casos anteriores, la posición central de la Madonna, ¿no? La posición axial, el eje central que determina la composición alrededor. Los santos y los donantes se disponen alrededor. Palma pintaría muchas variaciones sobre esta disposición, diríamos, simétrica, pero cada vez más flexible y cada vez más integrada con la naturaleza. En la de Glasgow, que no tiene fecha, y en la de Viena, nos encontramos como con dos versiones en espejo, porque en la figura que en una de ellas, la figura de San Juan Bautista, que en la de Viena está a la derecha y se inclina hacia el centro de esta reunión, en la pintura de Glasgow está en el otro extremo. Y lo que en los dos casos tenemos es un acercamiento mayor entre las figuras y una tendencia ya muy evidente a que lo que en principio en la Sacre Conversazione era una disposición en friso, era un alineamiento, era una disposición en plano, se convierta cada vez más verosímilmente en un círculo. Las figuras se acercan como para hablarse, como para tocarse también, para pasarse al niño, que a veces quiere decirle algo a alguno de los santos. Las figuras interactúan más, están más próximas entre sí y ya no son una mera pose para la foto, sino que son un verdadero círculo de amigos, o un círculo familiar, si se quiere. La Sacra Conversazione empezó no siendo conversación en absoluto, ¿no? Ahora, tardíamente, empieza a convertirse en algo así como una conversación. La Madonna y los santos empezaron en los polípticos por existir cada uno en su propio mundo, en su propia cápsula. Luego, en el espacio de la Pala, se reunieron en el mismo espacio, pero ahora no solo están en el mismo espacio, sino que están en comunicación entre sí. Viven en el mismo mundo también afectivo, no solo tridimensional, sino afectivo también, ¿no? Esa es una tendencia que irá avanzando, la tendencia a la intimidad, a la convivialidad, a convertir la Sacra Conversazione en una especie, si me permiten la imagen, de picnic campestre, de gente, de personas que se conocen bien y que se quieren mucho. Esa tendencia irá avanzando de una manera, con unos matices o con otros, a veces con un matiz un poco más solemne, un poco más dramático, como en este caso, a veces con un matiz más ligero, hasta el final de la carrera de Palma. Otros artistas de la nueva generación tomarían el relevo, la tendencia a informalizar y a convertir la Sacre Conversazione en eso que decía, en picnic campestres. Todavía avanzará más, por ejemplo, en la obra de Lorenzo Lotto, donde a pesar de la extraña distancia de las expresiones de las figuras, pero la composición es todavía más flexible, más informal, más irregular, digamos, y hay más interacción entre las manos, entre los miembros de las figuras, entre sus actitudes, ¿no?
La última convención ligada a la Sacra Conversazione y la que fue más difícil de modificar fue la posición axial de la Virgen María, la simetría en la composición del grupo de la Virgen y los santos. Lorenzo Lotto, como hemos visto, muy tarde, ya en los finales de los años 20, deshace la simetría colocando a la Virgen desplazada, francamente desplazada hacia uno de los lados, hacia una mitad del lienzo. Pero el proceso de la exploración de la asimetría, o del poner a prueba hasta dónde se puede ir en la transgresión de la norma de la simetría, lo estaban explorando los discípulos de Bellini desde 1500 aproximadamente. Toda la generación que se formó a la sombra de Giovanni Bellini se pasó el tiempo, por una parte respetando nominalmente la norma de la simetría y por otra haciendo ensayos para salirse de ella, para romper con ella, haciendo experimentos que de una manera u otra violaban la simetría. Por ejemplo, al principio con este tipo de medias figuras que forman tríadas, que ya hemos visto en Bellini, que eran muy habituales en la pintura belliniana, en su taller, algunos, como Catena, lo que hacen es no alterar el esquema simétrico, sino colocar a la Virgen en una posición lateral. Fíjense que el esquema todavía, al ser tripartito, tiene una figura axial, tiene una figura central. Lo que pasa es que la Virgen y el Niño ya no están situados ahí. Es un primer experimento que Palma, desde luego, sigue en esta obra de Poznan, ¿no? El esquema básicamente sigue siendo tripartito y axial, pero la Virgen María, por una vez, se sitúa en un lateral. Se suele acreditar, se suele dar a Tiziano, con esta Virgen y el Niño con Santa Dorotea y San Jorge del Museo del Prado, un cuadro maravilloso, extraordinario, se le suele conferir el mérito de esta composición tan audaz que verdaderamente sitúa a la Virgen, sin dejar de ser una figura dominante, francamente en un lado de la composición, con una distribución abiertamente asimétrica. Pero Lorenzo Lotto lo había hecho antes, lo había intentado antes, con el mismo recurso que también es muy belliniano, a la cortina que, al tapar parte del paisaje, enmarca a la Madonna, ¿no? Y luego, por supuesto, lo hará Palma. Fíjense que entre el Palma y el Tiziano hay una relación muy inmediata, ¿no? Hombre, menos sensacional en Palma, menos lograda en Palma, ¿no? Menos convincente. Tiziano consigue no solamente descomponer la simetría y colocar a la Virgen en un lugar lateral, que era inédito o casi inédito en aquellos años, sino que además consigue un efecto de movimiento porque tenemos la sensación de que Santa Dorotea y San Jorge están entrando en el espacio, como si vinieran del fondo e irrumpieran en este espacio de la intimidad. Y eso refuerza precisamente la sensación de cercanía, de intimidad, mientras que la versión de Palma es más estática, no se consigue ese efecto inmediato de la entrada, no hay un dinamismo igual, y fíjense que el paisaje está, según la convención belliniana, todavía separado del primer término, ¿no? Está ahí, hay un tabique, una separación. En la ruptura, en la transgresión de la composición simétrica, jugaría un papel, y voy ya acabando, un papel muy importante la presencia de los donantes. Hemos visto que en principio la Sacra Conversazione es una composición donde están la Madonna en el centro acompañada por santos que se distribuyen a los lados. 2, 4, 6 santos distribuidos de uno
1-1, 2-2, 3-3. Pero las Sacre Conversazione incluyen también estas figuras de los comitentes o de los patronos o de los donantes de la imagen, los que han pagado al artista bien para adquirir la obra o bien para colocarla en un espacio religioso, en una capilla, por ejemplo, de un espacio de culto. Hemos visto que en las dos primeras Sacre Conversazione de Palma que veíamos hoy, los donantes tenían una posición muy destacada, ¿no? En esta, absolutamente destacada, porque están al mismo nivel que la Madonna, en esta otra, subordinada a los santos, pero también, bueno, en primer término, arrodillados de perfil, que era la posición habitual en la pintura veneciana. Andrea Previtali, que fue maestro seguramente de Palma durante algún tiempo, es como un precursor de Palma en algunos sentidos, y está naturalmente vinculado al mundo belliniano, viene de Bellini, está bajo la influencia de Bellini, hizo un experimento con los donantes notablemente curioso. Primero pintó en esta pintura, en esta Sacra Conversazione, con la Virgen con San Jerónimo y Santa Ana, según el típico esquema tripartito de Bellini, a la Virgen con el niño, con un santo a cada lado. Pero unos años después, recibió un encargo de un fabuloso matrimonio de millonarios de millonarios enriquecidos con el comercio textil en el Véneto, en Bérgamo y en el Véneto, los Casotti, y se le ocurrió ni más ni menos que utilizar el esquema anterior, pero poner a los donantes no en la posición subordinada en la que, por ejemplo, estaban en el cuadro de Palma anterior, ¿no? Subordinados a los santos. Se supone que los donantes son introducidos, cada uno por el santo de su nombre, ¿no? Sino que aquí, por el contrario, los donantes ocupan el lugar de honor al lado de la Virgen y, en cambio, los pobres santos se incorporan a la escena como invitados, ¿no? Entonces, naturalmente, casi los donantes son los patrocinadores de los santos, y no al revés, ¿no? Entonces, es un ejemplo de lo que puede ser el mecenazgo, ¿no? A dónde puede conducir Claro que el artista habría dicho que peor es no pintar, peor es que a uno no le paguen, ¿no? Peor es no tener patrocinador. Claro, mientras los donantes son dos, como en estos casos, no pasa nada. Dos donantes encajan perfectamente con la composición simétrica y tripartita, axial. Se pone al marido a un lado y a la mujer al otro y ya está. Y eso sucede en algunos casos en la pintura veneciana. Pero con mucha frecuencia hay un único donante masculino. Y en esos casos la presencia del donante, y tanto más cuanto más conspicua tenga que ser, se puede convertir en un obstáculo para mantener la composición simétrica. Bellini mantiene, a pesar de la presencia del donante en primer término, mantiene una composición rígidamente simétrica, pero Catena, por ejemplo, pues ha recurrido a un truco, que es desplazar la figura de la Virgen a un lado. O sea que tenemos el esquema tripartito, pero ahora se puede dar la relación entre el donante y la Madonna, con Jesús en medio, con una línea diagonal que integra mejor la composición. El que, como siempre, dio con la solución más audaz, más innovadora para estos problemas fue Tiziano. Y Tiziano adoptó un esquema que procedía de la imagen votiva veneciana. La imagen votiva veneciana es una imagen en la que uno encarga un ex voto pues para agradecer a la Virgen o a un santo un determinado favor, un determinado beneficio, un determinado milagro, y entonces en ese tipo de imágenes
el santo o la Virgen al que se agradece la merced aparece en un lado de la composición y el solicitante, el suplicante, el donante, aparece en el otro. O sea, la composición típica de la imagen votiva, de la imagen, por ejemplo, votiva del ducal, de los dux de Venecia, de los dogos de Venecia, es bipartita. Jacopo Pesaro, presentado por el Papa Alejandro VI a San Pedro, es una de las mejores imágenes votivas que se hayan pintado jamás. Es una imagen encargada por Jacopo Pesaro, de una de las mejores familias venecianas, por descontado, obispo de Pafos, un territorio veneciano, un territorio colonial veneciano, que encargó esta tabla para agradecer la victoria naval veneciana de Santa Maura, en la que la flota veneciana, la flota de la Serenísima, derrotó a una flota turca otomana, casi poniendo fin a la guerra otomano-veneciana del 99 a 1503, en la que pereció nuestro famoso capitán Marco Gabriel, el retratado por Carpaccio. Bueno, pues aquí, como ven, hay la elevación de San Pedro y la figura que se acerca de perfil para agradecer, para ser presentado y agradecerle el milagro. La innovación de Tiziano, que puede parecer pues, poco importante, pero tuvo mucha trascendencia, fue introducir ese esquema en la Sacra Conversazione, en la composición típica que hasta entonces había sido frontal y simétrica, o había tendido a ser simétrica, de la Madonna rodeada de santos. En principio, la Sacra Conversazione Balbi, como su nombre habitual indica, es una Sacra Conversazione, una Madonna rodeada por dos santos, Santa Catalina y Santo Domingo. Pero no se parece nada a la Sacra Conversazione que hemos visto hasta ahora, porque está escindida, partida en dos, y las figuras se enfrentan como perfiles en dos campos, que además en dos campos que están nítidamente señalados por esta partición que hace tanto Tiziano para dividir la imagen en interior y en exterior, ¿no? Entonces, la Virgen y el Niño y Santa Catalina en un lado acogen, reciben al suplicante, al donante que encargó la imagen, que está arrodillado y que viene acompañado, presentado por Santo Domingo. Fíjense que la silueta del donante es tal cual como la de Jacopo Pesaro. Ejemplos del eco de Tiziano, que tuvo muchísima difusión, la innovación tizianesca. Lo tenemos, por ejemplo, en Sebastiano del Piombo. Sebastiano compone de una manera simétrica, convencional, cuando tiene dos donantes, como aquí, y pone a la Virgen en medio. Es una composición, bueno, sobreatestada de figuras, ¿no? No cabe ni una cabeza más. Y, en cambio, compone más eficazmente, aunque también sigue siendo una composición sobrecargada, cuando tiene un solo donante, colocando a la Madonna, pues, si se fijan, no de una manera tan elegante como lo hace Tiziano, pero también hay la misma separación entre el interior y el paisaje, la misma escisión en dos mitades. Lo que pasa es que, claro, ha metido ahí dos santos que apenas tienen espacio y no es tan clara la composición, el esquema compositivo, ¿no? Tiziano culminó esta tendencia en una pala apoteósica, en una gran composición de la iglesia de Santa María Gloriosa dei Frari, donde, en honor de la familia Pesaro otra vez, coloca a la Madonna. Esto era completamente insólito entonces, en un cuadro de altar, colocar a la Madonna en vez de en el centro, en la cúspide de un triángulo compositivo, de una pirámide, desplazada completamente hacia un lado. En realidad, como se ha dicho muchas veces, la Madonna sigue estando en la cúspide de una pirámide o de un triángulo. Lo que pasa es que es como si el punto de vista hubiera girado
90 grados. Imagínense que en vez de dirigirnos de frente hacia la Virgen, con el punto de vista de estos suplicantes que suben las escaleras o de los santos que suben las escaleras, desplazáramos el punto de vista 90 grados. Eso es lo que ha hecho Tiziano. Y claro, como consecuencia de ello, la imagen pierde su rigidez hierática, se convierte en una imagen dinámica, con un tipo de equilibrio inestable, movido, nuevo, que anticipa ya pues, lo que van a ser los recursos de la gran composición barroca en todo el siglo siguiente, ¿no? Bueno, pero para volver a Palma. Palma fue consciente de todos estos experimentos y algunas veces cedió un tanto a ellos. Por ejemplo, le vemos en esta otra Sacra Conversazione, que tiene también relación con la nuestra, con la del museo, acoger en una esquina a estos dos donantes que le obligan un poco a desplazar la atención del grupo. El grupo se desplaza un tanto hacia la izquierda, ¿no? Por contrapeso. No tanto, no lo hace de una manera tan atrevida y tan tizianesca como lo hace Lorenzo Lotto, que utiliza el esquema tizianesco, divide en dos mitades, la Madonna, digamos, en el interior, las figuras de los donantes más en relación con el paisaje, con una imagen dividida en dos, ¿no? En nuestro propio cuadro, ahora entenderán, la deuda con Tiziano es enorme. Si lo ven desde el punto de vista de cómo irrumpe esa figura de Friuli, otro alto representante, otro gran representante de una gran familia veneciana, Francesco Friuli, que aparentemente fue posiblemente el patrocinador, el donante de la imagen de Palma Vecchio, reproduce exactamente la disposición del donante de esta Sacra Conversazione que hemos visto y evoca también naturalmente la imagen votiva de Jacopo Pesaro. Es esa misma imagen, esa silueta oscura, arrodillada, que penetra en la imagen desde la derecha y que imprime a la composición como un movimiento lateral, una presión lateral muy fuerte. En una obra posterior que está en Belgrado, Palma cede un poco más a la simetría. No sé si se dan cuenta cómo es como si su resistencia a abandonar el esquema belliniano fuera desgastándose poco a poco, y aquí ha colocado al donante un poco más en el centro. Claro, el donante demandaría estar más en el centro y demandaría más presencia, ¿no? Demandaría no estar esquinado, no estar marginado. Y eso obliga al artista a negociar con los espacios. Y a veces en la Sacre Conversazione de Palma alcanzamos una situación en la que la composición no es realmente ni simétrica ni asimétrica. Es una composición simétrica que ha cedido mucho terreno, más del que aparentemente querría ceder, ¿no? En algún caso muy tardío, como esta pintura de la Galería de la Academia, sí encontramos, sin donante, por cierto, por la mera dinámica interna, sí encontramos a Palma en esta pintura en la que se dice que pudo colaborar el propio Tiziano o quizá un discípulo suyo y que es una enorme calidad, de una calidad aparente incluso mayor que la del Tiziano de Dijon, que probablemente está repintado y tal, pero Palma sigue un esquema compositivo tizianesco ya marcadamente asimétrico en escalera, como la Madonna de Capésaro, donde la Madonna se sitúa, en Tiziano más en un extremo, aquí no del todo en el extremo, pero bastante en un lado, y toda la composición es una escalera descendente. De manera que en conjunto tenemos un Palma que viene de un esquema de voluntad más simétrica y que luego tiene que admitir a donantes que le hacen ceder el terreno, digamos, en esa composición simétrica y adaptarse a esquemas
más flexibles. Hay que decir que los sucesores de Palma, que siguieron cultivando el género de la Sacra Conversazione arcádica, pastoral, a medio camino a veces entre lo profano y lo sagrado, y en todo caso muy entregada a la seducción de los sentidos, que era el espíritu de la pintura veneciana, su discípulo Bonifacio de Pietati o Bonifacio Veronese o Paris Bordone, que era discípulo de Tiziano pero que siguió mucho el camino de Palma, bueno, aparte de que estos atestan completamente las figuras las composiciones, pero seguirán curiosamente sometidos, en fondo, a un esquema de prevalencia simétrica, ¿no? La simetría es más difícil de erradicar, a pesar de los pesares, de lo que podíamos esperar. Muchas gracias.